No se van a creer lo que acaba de hacer Andercel. O mejor dicho, lo que no hizo Kerem Bürsin. Oigan, esto es un salseo que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Seamos sinceros, todos estábamos pegados a nuestras pantallas esperando cualquier mínima señal, cualquier roce, cualquier mirada entre ellos después de todo el drama que vivimos. Y mira tú por dónde ha sido Ande la que ha soltado la bomba. O más bien, la que ha decidido no soltar nada. Resulta que Kerem estaba en un evento súper elegante y claro, ¿quién es la reina del estilo en Turquía? Hande Erçel. Y él, pues aprovechando el momento, manda un mensaje público tipo la echo de menos, me encantaría que estuviera aquí. Un gesto tierno, ¿verdad? Pues ahí viene el giro, porque lo que Kerem no se esperaba para nada era el silencio total de Hande. Nada. Ni un like, ni un comentario, ni una historia compartida. Silencio radio. Para ser honestos, yo me quedé pensando, ¿en serio? Ni un detallito. Porque uno esperaría, si hay un mínimo de conexión, al menos un gracias por el saludo, o algo por el estilo. Pero nada. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Hande está jugando sus cartas. Está mandando un mensaje clarísimo a Kerem y a todo el mundo, ya no estoy para estos jueguecitos. Muchos dicen que ella está dolida, que la actitud de él la ha decepcionado. Otros, los más cínicos, dicen que esto es pura estrategia de relaciones públicas. Que si se dejan ver juntos, que si se ignoran, todo es para mantenernos enganchados, ¿sabes? Pero yo, la verdad, me inclino a pensar que Hande está en otro momento. Está súper enfocada en su carrera, en su éxito, en sus proyectos en el extranjero. Y quizás, solo quizás, ya no le compensa estar en este constante tira y afloja con Kerem. Es como si hubiera dicho, ya he tenido suficiente drama. Y este silencio de Hande, créanme, dice más que 1000 palabras. Es una demostración de fuerza, de independencia. Piensen en esto, Kerem hace un gesto público esperando una reacción, una respuesta. Y Hande con su silencio le dice, tu gesto no me afecta. No necesito tu validación pública. Uf. Eso sí que es un golpe. Es como si le estuviera diciendo, yo sigo mi camino, y tú haz lo que quieras. Y a ver, tampoco es que se odien a muerte, ¿eh? Yo creo que la cosa es más complicada. Quizás Kerem todavía tiene esperanzas, y Hande ha decidido poner un muro. O quizás es que ella está viviendo su vida y simplemente pues no le dio importancia. Que a veces pensamos que todo gira en torno a ellos y a lo que publican, y la verdad es que la vida real es otra cosa. Esto me hace pensar mucho en cómo manejamos las rupturas y las relaciones en público. Por un lado, Kerem busca una conexión, una chispa. Y por otro, Hande con su silencio está marcando territorio. Es un movimiento súper interesante de ajedrez, ¿no les parece? Y ahora viene la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, ¿qué significa este silencio de Hande para el futuro de su relación, o de lo que sea que quede entre ellos? ¿Es un punto final definitivo, o solo es una pausa para reflexionar? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Este gesto de Kerem sin respuesta por parte de Hande es una señal de que la puerta está cerrada para siempre, o es solo un capítulo más de su complicada historia?